Señor, amados hermanos, y bienvenidos a todos aquellos que nos visitan por primera vez. Les invito a abrir sus Biblias en el libro del profeta Oseas. El libro del profeta Oseas, el capítulo 3. Oseas, capítulo 3. Y vamos a meditar juntos desde el versículo 1 hasta el verso 3. Libro del profeta Oseas, capítulo 3, desde el verso 1 al verso 3. Amada iglesia, esta es la palabra de Dios para ustedes. Me dijo otra vez Jehová: ve, llama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. La compré entonces para mí por 15 siclos de plata y 1,5 homer de cebada. Y le dije: tú serás mía durante muchos días, no fornicarás, ni tomarás otro varón. Lo mismo haré yo contigo. Amén. Inclinemos nuestros rostros y demos gracias al Señor por su palabra. Padre Celestial, las Escrituras son la predicación tuya, Padre. Y la predicación tuya, Padre, trata acerca de tu Hijo Jesucristo. Jesucristo, tu Hijo, es el cordón glorioso que amarra las Escrituras. Él es el camino, la verdad y la vida. Todas las Escrituras están llenas de Cristo, llenas de su sangre gloriosa para la limpieza de nuestros pecados. Dan testimonio de su oficio profético, dan testimonio de su oficio sacerdotal, dan testimonio de su oficio real. Padre, pero yo principalmente y nosotros tu pueblo, sin el poder, sin la iluminación de tu Santo Espíritu, no podemos comprender esta tu palabra. Por eso, Padre, te rogamos humildemente que por medio de tu Espíritu Santo, Cristo sea aplicado a nuestras vidas, su Evangelio sea aplicado a cada necesidad de nuestros corazones, que tu Espíritu Santo ministre nuestros corazones para ver nuestras faltas, nuestra iniquidad, nuestra rebelión, para comprender, Señor, cuán terrible y cuán profundo puede ser y es nuestra naturaleza pecaminosa, pero cuán grande y cuán asombroso es tu amor. Permítanos, Señor, entonces, en este día precioso, donde también vamos a celebrar la Santa Cena, donde también vamos a ser partícipes de esta palabra visible. Señor, permítenos meditar en tu amor bendito, tu amor redentor, el amor que nos ha salvado y limpiado una vez y para siempre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Al leer los primeros versículos del libro de Oseas, del libro del profeta Oseas, uno se pregunta lo siguiente: ¿por qué Dios, por qué Dios, por qué el Dios santo, verdadero, piadoso, por qué este Dios le ordena a su profeta casarse con una prostituta? Si hay un niño que no entiende esta palabra, le puede consultar a sus papitos en la tarde por su casa y sus padres con delicadeza pueden explicar. Pero me gustaría seguir reflexionando en esto. ¿Por qué un Dios santo, misericordioso, piadoso, le pide a su profeta, al profeta Oseas, que tome a una prostituta como su esposa?
¿Es que acaso no habían otras hermanas para casarse en Israel? Que tenía que ser esta mujer llamada Gomer. ¿Por qué un profeta debe tomar a una prostituta como esposa? Permíteme presentarte la siguiente pregunta. Si por un acto de revelación divina alguien sabe que su futuro esposo o su futura esposa va a ser una desgracia para su vida o le va a desgraciar la vida, ¿se casaría? Sean sinceros, por hermano. ¿Se casarían? No, no, esa es la verdad, no. Yo le hice esta pregunta a mi esposa anoche, me dijo, no. Si nosotros supiéramos por revelación divina que un cónyuge, hombre o mujer, va a ser una ruina y una desgracia para nuestras vidas, realmente no nos casaríamos. Pero Oseas sí lo sabía. Oseas sabía de antemano qué clase de mujer iba a ser su esposa. Piensa en eso. Todas las escrituras nos hablan de Cristo. Y Cristo Jesús, desde antes de la fundación del mundo, supo qué clase de esposa sería su iglesia. Comentaristas bíblicos liberales dicen que esta historia, la historia del profeta Oseas con su esposa Gomer, nunca existió. Bueno, son liberales, ellos niegan la inerrancia de la escritura. Ellos dicen que esta historia nunca existió y que es simplemente una alegoría que fue escrita por un rabino cuando los judíos estaban en el exilio. Otros comentaristas conservadores, estoy hablando de comentaristas bíblicos conservadores, enseñan que Gomer era una prostituta vinculada a la prostitución religiosa del culto a Baal en los días del profeta Oseas. Y otros comentaristas bíblicos reformados y conservadores dicen lo siguiente, dicen que Dios simplemente está revelando el corazón de esta mujer a Oseas antes de que Oseas la tome por mujer. Particularmente yo creo eso. Yo creo que Dios le estaba revelando el corazón a Oseas de esta mujer que iba a tomar por esposa. ¿Y por qué Dios hace esto? Cualquiera que sea la postura conservadora, no liberal por cierto, cualquiera que sea la postura conservadora, la señal es muy clara. ¿Cuál es la señal? La señal es muy clara. La señal es muy clara, ¿por qué? Porque todo Israel se ha apartado de Dios. Todo Israel ha cometido adulterio espiritual. Todo Israel ha dejado a su esposo, Jehová, el Señor del pacto. Y todo Israel se ha vuelto a los Baales. Entonces, la familia de Oseas simboliza, entre comillas, simboliza la prostitución religiosa de Israel. Dios, al ordenarle a Oseas que tome una mujer que en un futuro cercano va a revelar un corazón prostituto y adúltero, Dios estaba tomando esta relación matrimonial para ilustrar la relación del pacto de Dios con su pueblo. Eso es lo que nos enseña el libro. Entonces, ¿cuál es la señal de esta relación entre lo profano y lo piadoso? ¿Cuál es la señal clarísima que encontramos acá de esta relación de lo santo y lo vulgar? ¿Cuál sería la señal? La señal es el grave pecado de Israel, ejemplificado en Gomer, y en otra parte, el gran amor redentor de Dios, ejemplificado en ¿quién? En Oseas.
Ahora, estas son las cosas que a mí me ponen la piel de gallina. Porque el nombre Oseas, etimológicamente en su raíz hebrea, es el mismo para Josué y es el mismo para Jesús. Jehová salva. Nada en las Escrituras es porque sí. Todas las Escrituras son una revelación del amor de ¿quién? Del amor de Dios en Cristo. Entonces, la palabra de Dios vino al profeta. La palabra de Dios vino al profeta. El profeta Oseas estaba listo para predicar. Recuerden ustedes que en el antiguo Israel existían escuelas de profetas, siendo Samuel el primero en levantar una escuela para profetas. Y luego también Elías continúa esa tradición. Oseas, el profeta, ya estaba listo para predicar. Podríamos decir que Oseas ya había salido del seminario y ya estaba listo para predicar en su primera iglesia y ya estaba listo para predicar su primer sermón. Y de pronto el Señor viene con su Espíritu Santo y le visita a Oseas y el Señor le dice a Oseas, Oseas, tengo un mensaje para ti. ¿Qué creen ustedes que dijo Oseas? Vamos, dame el mensaje, Señor. Este es el mensaje. Este es el mensaje. Ve, toma por esposa a una prostituta y ten con ella hijos de prostitución, porque el país se ha prostituido por completo. Se han apartado del Señor. Oseas esperaba un mensaje para este Israel apóstata, adúltero, que se había prostituido y que se había apartado del Señor. Oseas estaba esperando el mensaje, pero Dios le dice a Oseas, tú serás el mensaje. Tú serás el mensaje visible. Tú, Oseas, te convertirás en el mensaje. Y esto es muy interesante de la literatura hebrea profética. Todos los profetas del Antiguo Testamento no solamente recibían un mensaje, ellos, sus vidas, se convertían en el mensaje. Piense, por ejemplo, usted en Ezequiel capítulo 24, versículo 16. Se muere la esposa del profeta Ezequiel. ¿Qué harías tú, hermano mío, si se muere el amor de tu vida, si se muere tu esposa, la luz de tus ojos, tu idónea? ¿Qué harías? Lo normal es llorar, lo normal es afligirse, lo normal es desesperarse, lo normal es tener un luto, ¿no? Pero Dios le dijo a Ezequiel, no te pongas luto, no hagas endecha por ella, no celebres un funeral, no eleves un canto fúnebre, porque nadie llora la condición de mi pueblo. ¿Se entiende? Cuando Dios llama a un hombre a la profecía, lo llama a que encarne un mensaje. Entonces, los profetas no solamente recibían un mensaje, ellos encarnaban el mensaje. Y Cristo mismo explicó esto. ¿Cómo lo explicó Cristo? Cuando Jesús les dijo a los judíos de su tiempo, ustedes no tendrán más señal que la señal del profeta Jonás, que estuvo 3 días en el pez. Entonces, Jesús nos explica que la profecía no era solamente palabras, la profecía también eran hechos, la profecía también eran actos proféticos. Entonces la señal de Jonás sirve como un presagio a todo Israel ¿de qué? De la muerte de Cristo. Pero ¿qué nos enseña la señal del profeta y la prostituta? Porque esa es la señal. Si tú fueses un israelita de este tiempo, diría, ¿qué pasó con el profeta? ¿Cómo se casó con esa mujer? ¡Qué terrible lo que le pasó! ¡Qué horrible! Pero ahí nosotros en ese matrimonio podíamos ver ¿qué cosa? Una señal, un símbolo. ¿Cuál es la señal? Es esta. A menos que Oseas
sienta el dolor de ser menospreciado, el dolor de ser engañado, el dolor de ser traicionado por quien se suponía que iba a cuidarlo y amarlo por toda su vida, este profeta no comprendería el adulterio de Israel y el amor redentor de Dios. Es decir, tenía que experimentarlo en carne propia. En carne propia tendría que experimentar ¿qué cosa? La traición, el adulterio, la infidelidad, el menosprecio. ¿Y por qué Dios hace esto, amados hermanos? ¿Por qué un Dios santo hace esto? Sin esto no comprenderíamos el amor de Dios. Sin esto no comprenderíamos cuán profunda es nuestra perversidad. Sin estas historias no comprenderíamos cuán torcido y retorcido es tu corazón. Pero no comprenderías sin esta historia cuán abrumador, cuán asombroso es el amor de Dios. Esta no es una historia de amor que Disney quiera contar, pero esta es una historia de un verdadero amor. Entonces, Dios, que está en íntima relación con su pueblo, Dios tiene una relación íntima y pactual con su pueblo. Y la forma en que Dios ejemplifica esa relación íntima con su pueblo es a través de ¿qué? Del pacto matrimonial. Eso es lo que justamente el apóstol Pablo dice. Dice que nosotros somos de parte de Cristo hueso de sus huesos, carne de su carne. Y luego el mismo apóstol Pablo dice, pero esto yo no lo digo respecto a Adán y Eva, sino que lo digo respecto de ¿quién? Cristo y su iglesia. Entonces la relación de Cristo con su iglesia está ejemplificada en el pacto matrimonial. A través del pacto matrimonial, a través de la relación matrimonial, se demuestra la fidelidad y el amor de Dios por su pueblo. Entonces, en el matrimonio de Gomer y Oseas, Dios va a demostrar su incansable amor ¿por quién? Por los pecadores, por aquellos que somos capaces de romper el corazón a otros. Cuán grande es el amor de Dios. Entonces, ¿cuál es el mensaje central del libro del profeta Oseas? El mensaje central será un mensaje moralista como este. No seas como Gomer. No seas una mala mujer como Gomer. No seamos como Gomer. Seamos como Oseas. Seamos buenos como Oseas. No seamos malos como Gomer. Ese es un mensaje moralista. Y ese no es el mensaje de las Escrituras. La verdad, queridos hermanos, es que tú y yo somos como ¿quién? Somos como Gomer. Aunque te duela, somos como Gomer. ¿Por qué? Porque tenemos un corazón adúltero. Oh almas adúlteras, dice Santiago, oh almas adúlteras. La amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Oh almas adúlteras. Dios te ha tomado a ti a través de un pacto como su esposa amada. ¿Y qué hacemos nosotros frecuentemente? Le damos la espalda a nuestro esposo. Lo traicionamos. Vulgarmente lo traicionamos. Vulgarmente lo cambiamos por amantes que no valen nada. Oh almas adúlteras. Entonces, ninguno de los que está aquí, y como dijo bien Sofía, ni el pastor, se parece a Oseas. ¿Nos parecemos a quién? A Gomer. Nos parecemos a Gomer. ¿Por qué? Porque tenemos un corazón que corre frenéticamente, desesperadamente, tras sus ídolos. ¿Para encontrar qué cosa? Sustento, protección,
y gozo. Dejamos al esposo y corremos tras nuestros ídolos. Éxito, poder, dinero, reconocimiento social. Corremos tras esas cosas para encontrar sustento, protección y gozo. ¿Y a quién dejamos de lado? A nuestro fiel esposo. Somos como Gomer porque hacemos de los dones de Dios, escuche bien, hacemos de los dones de Dios nuestros ídolos amantes. Hacemos de los dones de Dios nuestros ídolos amantes y nos olvidamos de nuestro esposo, el Dios del pacto. ¿Cuántas veces ha ocurrido que tu corazón, en lugar de volcarse en adoración a Dios por un buen trabajo, por un buen don, por una buena dádiva que viene de lo alto, tu corazón se engrosa y se llena de orgullo y se olvida de quién? Se olvida de Dios. Y ahí nos parecemos también muchas veces ¿a quién? A Nabucodonosor. Esto es lo que yo he construido. Esta es la familia que yo he construido. Este es el buen pasar que yo he construido con mi esfuerzo. No, queridos hermanos. Toda buena dádiva procede de lo alto, del Padre de las luces. Todo lo que tú tienes no es tuyo. Ha sido dado por Dios y te ha sido dado, ¿sabes por qué? Porque Él te ama. Él es un buen esposo, Él es un rico esposo, Él es un esposo misericordioso, Él es un esposo tierno, fiel, compasivo. Nunca te ha abandonado, nunca te ha dejado. Somos como Gomer, hermanos. Mira por favor, Oseas capítulo 2, verso 5. Esta experiencia y este dicho de la prostituta Gomer representa muy bien lo que sucede en nuestros corazones. Oseas 2, verso 5 dice, me voy con mis amantes. Es Gomer hablando. Me voy con mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana, mi lino, mi aceite, mi bebida. Y ya que estás ahí en Oseas capítulo 2, considera ahora el versículo 8. Mira con atención el versículo 8. ¿Quién está hablando acá? Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino, el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecía a Baal. ¿Quién es el dador de los dones? ¿Quién es el dador de toda buena dádiva? ¿Quién es el dador del sustento? ¿Quién es el dador del pan, del vino, del alimento, del trabajo, de la salud? ¿Quién es? Tu fiel esposo que te ama. Pero ¿qué hace el corazón idólatra? Toma esos dones preciosos y ¿a dónde los lleva? A los ídolos. Oseas dice, ella piensa que sus amantes la están sustentando en este tiempo de escasez. Ella piensa que son sus amantes las que les dan el pan, el vino, el trigo, la bebida. Pero ¿sabe lo que estaba pasando de fondo? Era este fiel esposo que sabía que su esposa lo había abandonado y por la calle se encontraba con uno de estos amantes y le decía lo siguiente, si ves a Gomer, llévale este vino, si ves a Gomer, llévale este pan, si ves a Gomer, llévale este trigo, si ves a Gomer, llévale esta cebada y aceite. Aunque esta mujer abandonó su casa, nunca salió del corazón de ¿quién? De su esposo. ¿Cuántas veces, amados hermanos, cuántas veces tú y yo
hemos hecho exactamente lo mismo. Gomer representa a Israel que se olvidó de que Dios perdona todas sus iniquidades y sana todas sus dolencias. Gomer representa a Israel que no tuvo memoria de aquel que rescata del hoyo su vida. Gomer representa a Israel que se olvidó de Dios, que es aquel que te corona de favores. Piensa en eso, amado hermano. ¿Quién eres tú? No eres un pobre diablo, no eres un huérfano en este mundo, eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios, coronada de favores y misericordias. ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Te has puesto a pensar la misericordia y el favor de Dios sobre tu vida? Coronado de favores y de misericordias. Israel no tuvo agradecimiento para el Dios, escuche bien, que sacia del bien la boca. Israel, en su locura y en su pecado desenfrenado, atribuyó todos estos dones preciosos, todas estas misericordias, ¿a quién? A sus ídolos, tal como Gomer lo hizo. Gomer tenía una buena casa, Gomer tenía un buen pasar con su marido, Gomer disfrutaba del cuidado de su marido, Gomer disfrutaba del amor de su marido, pero ¿qué hizo ella? Son mejores los amantes. Así de ridículo y de loco es nuestro corazón. Por eso esta historia representa muy bien lo que es el adulterio espiritual. ¿Cuántas veces tú y yo hemos hecho esto? Nunca olvides esa pregunta. El Señor ha sido tu esposo bueno. Tú te quejas de que tu marido no es perfecto, pero tú tienes un esposo perfecto. Tienes un marido perfecto. Tenemos un esposo perfecto. ¿Cuántas veces nuestro esposo perfecto nos ha bendecido con su amor? Nos ha mostrado gracia y misericordia. Nos ha cuidado. ¿Pero qué hemos hecho nosotros? En lugar de correr a los pies de nuestro esposo para darle gracias por sus dones, en lugar de correr a los pies de nuestro Señor del pacto para reconocer su bondad, hemos corrido ¿tras quién? Tras nuestros amantes. Pregúntate en esta mañana, ¿cuáles pueden ser esos amantes? ¿Cuántas veces pasas por alto la oportunidad de buscar a Dios en oración? ¿Cuántas veces pasas por alto la oportunidad de buscar a Dios en la lectura de la palabra diaria? ¿Cuántas veces pasas por alto la oportunidad de tener comunión con tu esposo porque prefieres pasatiempos? Ojo, yo no estoy predicando contra los pasatiempos. No, hermano, no piense eso. Yo no voy a decir la tontera que ver televisión o tener un pasatiempo o jugar o recorrer o viajar es algo malo. No. Dios nos ha creado con libertad y Él nos ha dado buenas dádivas para recrearnos y gozarnos en Él. El punto es que nuestro corazón engañoso, en lugar de recrearnos en Dios, termina recreándose en estas cosas, olvidándonos de Dios. Hermano, Dios es tan bueno, que puso papilas gustativas en nuestra lengua. Y cuando usted se come un rico churrasco, ¿qué disfruta? ¿Por qué cree usted que hizo eso Dios? Dios pudo habernos creado con lengua de perro. ¿Pero por qué hizo Dios eso? Para que tu corazón alabe a Dios, lo glorifique por sus buenas dádivas, para que Él reciba toda la gloria. Ya sea que comamos o que bebamos, hagámoslo para la gloria de Dios. Ese es el punto. ¿Cuántas veces has olvidado a tu esposo siguiendo a tus amantes? Siguiendo tus propios placeres. Yo te pregunto en esta mañana, ¿esos placeres, esos pasatiempos murieron por ti? ¿Derramaron su sangre por ti? ¿Sufrieron la maldición por ti?
¿Cuál de tus amigos murió por ti? ¿Cuál de tus pasatiempos derramó sangre por ti? Pregúntate, ¿cuál de estos placeres a los cuales tú les dedicas tiempo, pasión, dinero, trabajo, esfuerzo, cuál de estos placeres te ama con amor eterno, infinito e inmutable? Ninguno. Porque esos ídolos nos traicionan y nos abandonan. Y cuando estamos arruinados, se burlan de nosotros. Así es, hermanos. Cada vez que nos alejamos de Dios, vamos tras nuestros ídolos amantes. ¿Y cuál es el fin de la idolatría? El fin de la idolatría es la esclavitud. Mira por favor este espiral descendente de degradación en la vida de Gomer. Gomer tiene un matrimonio lindo con Oseas, pero ella es infiel. Luego de ser infiel, practica el adulterio frecuentemente. Luego de practicar el adulterio frecuentemente, ¿a dónde termina? En una casa de prostitución. Y finalmente, ¿dónde acaban sus días? Como una esclava. El salario del pecado, ¿cuál es? La muerte, la destrucción. Yo sé que usted conoce gente así. Yo sé que nosotros conocemos personas así. Personas que caminaban con Dios y de pronto, siguiendo un ídolo desesperadamente, han terminado sus vidas en una esclavitud y en una degradación horrible. Siempre es lo mismo. Nos apartamos de Dios, seguimos a nuestros ídolos amantes y terminamos en esclavitud. Esa fue la historia de Gomer. Gomer comenzó con esta infidelidad y abandonó su casa, salió de su casa. Un día por la mañana le dejó una nota escrita a su marido Oseas. Oseas, me voy, hazte cargo tú de los niños. ¿Y a dónde se fue? ¿A dónde se fue esta mujer? A darle rienda suelta a las pasiones más bajas de su corazón. Y usted en esta mañana puede decir, oh, qué terrible esta mujer, qué mala mujer. Considera esto por el amor de Dios. Si Dios te entrega a la depravación de tu corazón, tú terminas igual. ¿Lloras por eso? ¿Lloramos por eso? Mientras más conocemos el Evangelio, sabemos que así es. Sabemos que si el Señor nos suelta, nos perdemos. Sabemos que si el Señor nos deja, caemos irremediablemente en el peor pozo de nuestra miseria. Lo sabemos, hermanos. Lo sabemos. Lo sabemos que si un segundo, un minuto, la gracia de Dios deja de obrar en nuestras vidas, ese minuto, ese segundo es suficiente para una perdición y una condenación eterna. Pero la gracia de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios, por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos porque su misericordia se renueva cada mañana. Estás aquí por la misericordia de Dios. Estás aquí por la gracia de Dios que te sustenta, a pesar de que tu corazón puede ser duro, a pesar de que tu corazón se ha olvidado de Dios. Dios sigue mostrando su misericordia contigo. Gomer se fue de su casa, Gomer abandonó a su marido, Gomer se olvidó, tal como Israel dejó a Dios por sus ídolos. Y entonces Dios habla a Oseas. Y aquí entramos entonces al capítulo 3. Dios habla a Oseas que está sufriendo en carne propia el abandono, la traición de su esposa. Y considera el versículo 1 del capítulo 3. Dice lo siguiente. Ama a una mujer
que ama a un amante y comete adulterio, ámala con un amor como el del Señor por los hijos de Israel. ¿Qué debe hacer Oseas? Sacudirse el orgullo, mijo, y ir a buscar ¿a quién? A su esposa que lo ha olvidado, a su esposa que lo ha traicionado. Él debe ir a buscarla. Y no solamente debe ir a buscarla, él debe amarla una vez más. ¿Y cómo la va a amar? Como el Señor Dios Todopoderoso ama ¿a quién? A los hijos de Israel. Entonces comprendemos que la vida de Oseas fue tomada como un ejemplo ¿de qué? Del amor redentor de Dios. ¿Qué tipo de amor es este, hermanos? ¿Este es el amor romántico que usted ve en Orgullo y Prejuicio? ¿Este es el amor romántico que nosotros vemos en las películas de Disney? ¿Este es el amor romántico de Titanic? ¿Qué tipo de amor es este? ¿Es el amor de las comedias turcas? ¿Qué tipo de amor es este? Hermanos amados, nosotros vivimos en un mundo de historias de amor que son una falsa. Vivimos en un mundo donde los hombres y las mujeres se fabrican historias de amor que son una completa falsedad. Estas historias de amor mundano están llenas de orgullo, están centradas en el hombre, están llenas de lujuria, están llenas de codicia, están llenas de vanagloria. No hay amor real y verdadero. Pero el amor de Dios todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo espera, no hace nada indebido. ¿Qué tipo de amor es este? Yo he visto todas las películas de Disney, hermano. Me sé de memoria toda la historia, Cenicienta, Bella Durmiente, Encantada, las conozco todas. Y en todas siempre existe el mismo patrón. ¿Cuál es el mismo patrón? Una persona es rechazada o menospreciada o olvidada hasta que aparece un personaje mágico que le hace ver a la persona que en el otro hay una virtud escondida, que es digno de amor. Entonces, en estas historias, alguien ve al príncipe encantado detrás del sapo. Todos los personajes vieron al sapo gordo, feo, baboso, asqueroso, pero alguien de pronto ha visto que detrás de ese sapo hay el príncipe azul. Y están dispuestos ¿a qué? A hacer todos los sacrificios por rescatar al príncipe azul que está detrás del sapo. Pero la Biblia, ¿qué nos enseña? ¿Qué te enseñan las Escrituras? Que en nosotros no había virtud alguna. No eras digno de amor. No eras un príncipe azul escondido detrás de un sapo. Eras un miserable pecador, rebelde, que odiaba a Dios. No eras la princesa encantada. No eras la bella durmiente que estaba esperando que simplemente alguien le diera un beso para despertar. Estabas muerto en delitos y en pecado. Entonces, ¿cómo es el amor de Dios, hermanos? Dios no espera que los hombres embellezcan moralmente para amarlos. ¿No? Dios no espera que nosotros tomemos la decisión de buscarnos. Dios nos amó cuando estábamos en el mismo pozo de miseria, de maldad, ¿de quién? De Gomer. Dios nos amó cuando estábamos en el mismo sitio de Gomer. Cuando estábamos desfigurados y aplastados por el pecado. El amor de Oseas a su esposa Gomer, entonces es una parábola. ¿Es una parábola de qué?
del amor de Dios por los pecadores que han tocado fondo. ¿Cuán grande es el amor de Dios? ¿Tienes a alguien conocido que ha tocado fondo? ¿Que está completamente desfigurado por el pecado? El amor de Dios lo alcanza. ¿Cuán grande es el amor de Dios? Este amor, queridos hermanos, es un amor incansable. ¿Por qué es un amor incansable? ¿Y cómo se ejemplifica este amor incansable en la vida de Oseas? Dios le dijo a Oseas: ve, ama a tu esposa una vez más, anda a buscarla. ¿Qué significa eso en términos prácticos? En términos prácticos significa que Oseas tuvo que recorrer prostíbulo en prostíbulo, ¿hasta qué? Hasta encontrarla. ¿Y dónde la encontró? La encontró en un mercado de esclavos. Mira por favor la degradación. De esposa a adúltera, de adúltera a prostituta, de prostituta a esclava. Lo más bajo. ¿Cuán profundo es el amor de Cristo? Ya lo sabemos. El amor de Cristo es profundo. ¿Por qué? Porque vino a la profundidad más grande de nuestro pecado, al pozo más profundo a rescatarnos. Bendito es el nombre del Señor. El amor de Dios permanece fiel. No solamente el amor de Dios es incansable, el amor de Dios permanece fiel porque Dios le dice: anda y ama a una mujer adúltera. Y Dios compara a Gomer con Israel porque dice lo siguiente: aunque miran a otros dioses y aman a tortas de pasas. Mira lo que Dios está diciendo. Así como Israel mira a otros dioses y ama a otros dioses, y así como Gomer mira a otros hombres y ama a otros amantes, Dios mantiene su mirada fija ¿en quién? En su pueblo. Aunque ellos están mirando, ¿qué cosa? Ídolos. Aunque ellos están contemplando ídolos, aunque ellos están fijados en ídolos, Dios fija sus ojos en ti cuando aún tú sigues mirando tus propios ídolos. El amor de Dios es incansable. Y aunque nosotros hemos sido infieles, Él permanece fiel para siempre. El amor de Dios es inmerecido, hermanos. Inmerecido, ¿por qué? Porque Gomer está completamente arruinada, ya no vale nada como mujer. Está completamente destruida. Ella fue destruida por sus amantes. Sus amantes le sacaron la última gota de belleza que tenía esta mujer. La exprimieron, la estrujaron, la usaron y ella está ahí arruinada. Y en términos muy mundanos, si nosotros estuviéramos viendo esta serie por Netflix o esta película, ¿qué diríamos? Se lo merece. Te lo mereces, Gomer, por cochina. Te lo mereces. Pero el amor de Dios es inmerecido. Es inmerecido. Bendito es el amor de Dios. Inmerecido. Gomer está arruinada, destruida por sus propios ídolos amantes. Sus amantes la abandonaron, pero ¿quién no la abandonó? Su esposo. Su esposo no la abandona. Su esposo la busca, su esposo la encuentra. Así como Dios busca y así como Dios encuentra a los pecadores que no tienen mérito alguno. Dios te encontró, Dios te buscó cuando tú no lo buscabas. Regocíjate, hermano mío, en el amor de Dios. Gózate en el amor de Dios. Que tu corazón sea encendido en esta mañana por el bendito Espíritu Santo, por el amor de Dios que te ha hecho libre. Es el amor de Dios que destruye nuestra idolatría. Tú y yo le hemos dado razones suficientes a Dios para que Dios diga: basta, se acabó. ¿Sí o no? ¿Dios lo ha hecho? ¿Dios lo dijo? ¿Me cansé de ti? No. Su amor es inmutable. Su amor es inmutable. Y esa es la razón por la cual el profeta Malaquías dice lo siguiente: yo, Jehová, no cambio. Y por eso no han sido
consumidos. Yo, Jehová, no cambio, y por eso no han sido consumidos. Pero ¿cuál es el aspecto más glorioso del amor de Dios? Considera conmigo el versículo 3. El amor de Dios es un amor redentor. Versículo 2. Versículo 2. El amor de Dios es un amor redentor. Mira lo que dice el versículo 2 de Oseas 3. La compré entonces. La compré entonces. El amor de Dios no son solamente palabras. El amor de Dios son hechos concretos. ¿Y dónde vemos eso? En el acto de que Oseas, luego de recorrer prostíbulo por prostíbulo y luego llegar al mercado de esclavos, donde están vendiendo a los esclavos, Oseas decide ¿qué cosa? Comprar a esta mujer. Piensa conmigo en esta mañana lo siguiente. Yo sé que ustedes han visto series de esclavitud en Netflix o en otras plataformas. ¿Cómo los esclavos son exhibidos como mercadería? Desnudos. Piensa entonces en este momento en esta mujer. Gomer está parada, desnuda. Gomer está expuesta a los ojos lujuriosos de los hombres. Esa mujer está ahí desnuda, exhibida como una mercadería, exhibida como un pedazo de carne, exhibida en el acto más miserable y deshumanizador. Está expuesta ahí como cualquier cosa. Y lo único que le queda a esta mujer en ese momento, ¿qué es? Es cerrar los ojos y llorar su miseria, y llorar su miseria, y llorar su miseria, mientras el remate comienza. Tenemos una esclava para vender. La estamos rematando. Comenzamos el remate con una moneda de plata. ¿Quién da más por Gomer? ¿Quién da más? ¿Quién ofrece 2 monedas de plata? ¿Quién ofrece 3 monedas de plata? Nadie ofrece nada. ¿Sabes por qué? Porque Gomer está arruinada. Está completamente arruinada. Esta mujer fue arruinada por sus amantes y esta mujer está deshecha por su propio pecado. Ella ya no es la mujer hermosa, ella ya no es la mujer atractiva, ella está arruinada, es una esclava exhibida como un pedazo de carne más. Está arruinada. Es decir, ni como esclava sirve. Nadie ofrece nada. ¿Por qué? Porque el pecado que parecía atractivo la destruyó. El pecado que le había prometido libertad la esclavizó. El pecado que le prometió placer, ¿qué le entregó? Le entregó solo sufrimiento. ¿Te das cuenta, hermano mío, por qué tan horrible es el pecado? Y cuando hablamos del pecado, no podemos hablar del pecado con una sonrisa en nuestros labios, porque fue lo que puso a Jesús en la cruz. El pecado solo le entregó sufrimiento. Entonces ahí está esta mujer exhibida. Y ponte en los zapatos de ella. Perdió su hogar, perdió sus hijos, perdió su marido, perdió su nombre, ya no tiene nombre, es la esclava. Perdió su nombre, perdió su identidad, perdió su valor. No vale nada. Ahí está esa mujer llorando, lo ha perdido todo, en la ruina, desnuda, escuchando el remate, y de pronto se escucha una voz de fondo diciendo: yo ofrezco 15 monedas. Yo voy a pagar. Yo estoy dispuesto a pagar. Yo la compro. Nadie quiere comprarla, no vale nada, pero yo la compro. En cuanto la compras,
15 monedas de plata y medio kilo de cebada. Esa mujer entonces escuchó la voz. La voz le fue familiar y esa mujer dijo, no puede ser. Él está aquí. Oseas está aquí después de todo lo que yo le hice. Mientras Oseas también escucha las burlas, los comentarios. ¿Por qué quieres comprarla si nosotros conocemos su historia? ¿Por qué quieres comprarla si nosotros sabemos lo que te hizo? Déjala, deséchala. ¿Por qué quieres comprarla, Oseas? ¿Por qué vas a comprar a esa mujer si yo me acosté con ella, yo dormí con ella? Esto nos recuerda que todos nuestros vituperios cayeron sobre ¿quién? Sobre aquel que fue a la cruz. Porque te amó. ¿Y por qué razón Oseas quiere comprarla? ¿Por qué razón quiere comprar a esta mujer? Él responde, porque ella es mi esposa. Porque aún la amo. Yo redimiré, yo pagaré el precio. Yo la amo. Oseas pagó un precio terrible por su esposa adúltera Gomer. Pero yo te pregunto en esta mañana, ¿qué precio pagó Cristo por ti? Oseas recibió una mujer que tendría un corazón adúltero y prostituto. Pero Cristo recibió una esposa que estaba muerta en delitos y en pecado. ¿Cuál fue el precio que pagó Cristo Jesús? Su propia sangre. ¿Cuánto es lo que tú vales? Hermano amado, ¿cuánto es lo que tú vales? ¿Cuál es el valor de tu vida? ¿Cuál es el valor de tu alma? ¿Cuál es el valor de tu ser? El precio glorioso de sangre de Jesús. El amor redentor de Dios, entonces, ¿qué hace? El amor redentor de Dios toma lo que el pecado ha arruinado, toma lo que el pecado ha desvalorizado. El amor de Dios toma lo que el pecado ha destruido por completo y ¿qué hace? Lo restaura. ¿Y a qué personas puede amar Dios? Dios solamente puede amar a este tipo de personas. ¿Por qué? Porque en este mundo no hay personas buenas. No merecemos el amor de Dios. Sin embargo, nos gloriamos en un amor de Dios que excede todo conocimiento. Este es el amor de Dios. El amor de Dios que nos compró. El amor de Dios que nos llamó para Él. Dios no nos compró con plata, con oro, como dice el apóstol Pedro, sino con sangre preciosa de su Hijo Jesucristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Tú estabas arruinado en el polvo, en la miseria, en la oscuridad, desnudo, sin nombre, sin identidad, sin nada, y Él te compró. ¿Sabes tú por cuánta plata vendieron a Jesús? 30 monedas de plata. Ese era el precio de un esclavo. ¿Por cuánto compraron a Gomer? Por 15. Porque valía menos. La remataron a mitad de precio. No valía nada. Y la otra mitad, ¿sabe con qué se pagó? Medio kilo de cebada. Los que son del campo, ¿saben para qué usaban la cebada? Para alimentar a los animales. Pero el precio pagado por ti, infinito, invaluable, incalculable, incalculable. La sangre preciosa de Jesús. El amor redentor, queridos hermanos, finalmente es para nuestra comunión. Porque Oseas, al comprar a su esposa Gomer, le dijo lo siguiente: la compré para mí, la compré para mí. Es decir, no fue comprada para que fuera una sirvienta, una esclava de regreso a la casa de Oseas. Fue comprada ¿para qué?
para Él, para su deleite, para su gozo, para su comunión. ¿Para qué Dios te compró? Él te compró para Él. Vuélvete a mí porque yo te redimí, mío eres tú. Sí, hermanos, el amor de Dios es para la comunión. Y finalmente, el amor de Dios persigue un fin específico. El amor de Dios es para la santificación. Qué horrible sería esta historia si Oseas hubiese aparecido en el mercado de esclavos y le hubiese gritado a Gomer: oye, Gomer, yo te compro siempre y cuando tú me prometas que nunca, 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 nunca me vas a volver a ser infiel. Si es así, yo pago. Pero no. ¿Cómo actúa el amor de Dios? Oseas compró a Gomer, tal como el mismo Dios que ama, perdona y redime. Su amor que nos redime es su amor que nos santifica. El amor redentor de Dios produce en nosotros, ¿qué cosa? Un cambio de conducta. El amor redentor de Dios derrite nuestros corazones. ¿Por qué queremos obedecerlo? ¿Por qué queremos seguirle? ¿Por qué queremos servirle? Porque Él nos ama y nos ha hecho solamente el bien. ¿Por qué quieres rendir tu vida? ¿Por qué crees en Él? ¿Por qué estás dispuesto a recibir su palabra? Porque sabes que Él te ama. Es el amor de Dios, hermanos. Por eso necesitamos como iglesia entender en profundidad el amor de Dios, porque el amor de Dios prepara nuestros corazones para la obediencia. El amor de Dios produce en nosotros obediencia y servicio. El amor de Dios derrite nuestros corazones, ¿para qué? Para producir en nosotros arrepentimiento. ¿Y cuál es el fruto del arrepentimiento? El fruto del arrepentimiento es la comunión con Dios. Vivimos para Él. Vamos a orar y vamos a preparar nuestros corazones para disfrutar con nuestro esposo. Él nos da el abrigo, nos da el sustento, nos da la comida, nos da la bebida. Y en esta mañana nuestro esposo ha preparado un banquete para su esposa, para celebrar su amor. Demos gracias al Señor por su palabra. Bendito es tu amor, Señor. Quita de nosotros este concepto tan humano, tan superficial de lo que es tu amor. Amor que no merecíamos, amor que nos busca, amor que nos redime, amor que nos transforma. Y a pesar, Señor, de que nosotros hemos sido infieles y nuestros ojos se han fijado en ídolos amantes, tu amor, Señor, nos reclama para ti. Ahora, Señor, habiendo sido limpiados por tu palabra, queremos participar entonces, Padre, de esta segunda predicación visible, donde vemos, anunciamos, recordamos el acto maravilloso de tu amor, a través de la muerte, sacrificio, pasión y redención de tu amado Hijo Jesucristo. Prepara nuestros corazones, Señor, entonces, en el nombre de Jesús. Amén.